corrientes filosóficas. Ya vimos un preexistencialismo con Nietzsche, con Schopenhauer, con Kierkegaard y con algunos otros. ¿Qué tiene que seguir o qué caminos toma la filosofía a partir del preexistencialismo y de este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial? Esto toma muchas vertientes y de hecho la filosofía toma muchos caminos que sería imposible revisar cada uno de ellos en la clase de filosofía porque no somos expertos completamente del tema y porque no tenemos tiempo. Yo creo que la balanza se inclina más porque no tenemos tiempo a que no seamos expertos, porque hasta a estas alturas ustedes ya dominan o tendrían que dominar muy bien los elementos básicos de la filosofía. ¿A qué caminos me refiero? Que se subdivide o que se enfoca la aventura del pensamiento, bueno, al existencialismo alemán, al existencialismo francés, al positivismo alemán, al positivismo inglés, al positivismo estadounidense, también se fragmenta hacia el fundamento del psicoanálisis y la psicología en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y pues estos son de forma general los enfoques que toma la aventura del pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a profundizar más allá de el existencialismo y de lo que es la fenomenología. Solamente analizaremos esas dos vertientes, lo demás lo dejaremos para otras clases o para sus universidades, porque pues si yo abordo todo, pues qué chamba le vamos a dejar a sus profesores de universidad, ninguna. Bien, entonces vamos a continuar. En Kant, ustedes observaron la cosa en sí y la relación que tiene la cosa en sí con otro elemento llamado fenómeno, ¿sí? ¿Y por qué hago este comentario? Porque tenemos que partir del fenómeno y de la cosa en sí para entender el existencialismo francés, para entender el existencialismo alemán, para entender el positivismo y para entender una de las pseudo, yo le llamo así porque no se ha cuajado como tal, una de las pseudociencias que también surgen de la filosofía, la llamada fenomenología. Y que la fenomenología nos va a dar herramientas y nos va a dar instrumentos para entenderla de manera mucho más precisa la realidad en la que estamos. Entonces, no puedo abordar a Russell, no puedo abordar a Husserl, no puedo abordar a Heidegger, no puedo abordar a Sartre, no puedo abordar a Foucault sin saber primero, bajo términos kantianos, qué es un fenómeno y qué es la fenomenología, porque, por ejemplo, Husserl es maestro de Heidegger y Heidegger inspira a Sartre, Heidegger inspira a Camus y no puedo, repito, no puedo entender o tratar de entender estos filósofos sin retroceder a su maestro o a sus maestros y que postularon esos maestros para inspirar a otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es fenómeno, después identificar qué quiere Husserl con la fenomenología, para después entender la relación del Dasein y de lo que es la experiencia auténtica e inauténtica de Martin Heidegger y después pasar a lo que es el postulado de Sartre del ser precede a la esencia en su existencialismo francés. Entonces, vámonos por partes, vámonos calmaditos, vámonos poco a poco y vamos a interpretar todo lo que les acabo de comentar. Lamentablemente ustedes cuando vieron el tema de Kant hicieron su trabajo en Edmodo, es decir, su, sus principales postulados los vieron solamente
bajo lecturas, bajo libros, no hubo ninguna explicación. De hecho, yo me acuerdo que retomé las videollamadas justamente después de Kant, cuando empezamos a ver a Hegel. Entonces, me tengo que regresar y necesito que me apoyen porque en teoría sus trabajos demuestran que entendieron a Kant o lo general de Kant. Entonces, tenemos que regresar a Kant porque incluso todas estas corrientes o caminos filosóficos que les dije que se trazan como nuevo rumbo a partir de la Segunda Guerra Mundial o del siglo XX, se basan mucho en Kant. La psicología se basa en Kant, el existencialismo se basa en Kant, y es por eso que Immanuel Kant es tan importante para la ciencia y la filosofía, porque él es un punto de partida para el pensamiento actual. Entonces, es tanto el basarse en Kant que incluso los nuevos filósofos se les determinan neocantianos. ¿Por qué? Porque los cimientos del fenómeno de la cosa en sí son retomados por los filósofos de la época contemporánea y son tan retomados que se les denomina neocantianos, es decir, nuevos kantianos que se basan o se fundamentan en lo establecido en la época moderna por el Hölderlin de la Alemania de la época moderna. Entonces, ustedes me ayudarán, por ahí pediré participaciones hacia los que están presentes para que me digan qué entendieron o algunos elementos de lo que tuvieron que entender cuando realizaron Immanuel Kant y pues vamos a darle, ¿no? Entonces, vamos a elaborar un cuadro, un diagrama en conjunto, ¿sí? Lo vamos a ir construyendo poco a poco para que ustedes puedan identificar a qué se refiere el fenómeno y cómo es que el fenómeno fundamenta la fenomenología, ¿sí? Entonces, aquí voy a utilizar la herramienta de, pues, prácticamente una pantalla didáctica que me gusta mucho utilizarla porque es muy práctica. Y pues vamos a comenzar con la clase sobre, primero, distinguir qué es fenómeno bajo lo establecido por Kant y algunos otros pensadores posteriores a Kant, para después continuar con Husserl y la fenomenología y poder ya entrar de lleno con el existencialismo alemán y el existencialismo francés. Entonces, vamos a comenzar, vamos a aclarar qué es fenómeno. Vamos primero a observar qué sucede en este video, que es algo similar a lo que vimos con Schopenhauer. Y yo les preguntaré qué es lo que están viendo, ¿sí? Dejemos que cargue un poco. Y si es que se escucha sonido, bueno, pues vamos a interpretarlo, ¿sí? A ver, de los que están presentes, pues les haré preguntas, ¿sí? Chequen, observen qué está sucediendo. Ok. A ver, Ibsen, ¿qué viste?
¿Sí se escucha? ¿Mandé? A ver, Ipsen, ¿qué viste? Primero que nada, eh, pues el surgimiento del nacimiento de una flor, Ahí está, de cómo listo. fue floreciendo. Perfecto. Ok. En el video que acaban de ver, o al menos que vio Ibsen, no sé, el crecimiento de una rosa, ¿sí? ¿Cómo es que una rosa, florece? ¿De acuerdo? Hasta ahí. A ver, Stephanie, desactive su micrófono, por favor. Mande. Bien. Para usted, ¿qué es un fenómeno? No sé cómo decirlo. Lo que se le venga a la mente, que lo vamos a relacionar con el video, que es un fenómeno. Mm, algo que... no sé. Algo que... Ok, No vamos a sé cómo pedir ayuda. decirlo. ¿Mande? No pude ver el video, me aparece la pantalla negra, no sé por qué. Ok, bien. Lo que vimos en el video, pues es como una rosa florece, pero la pregunta es, ¿qué es un fenómeno? Al menos lo que yo le estoy pidiendo a usted. A ver, entonces, le pedimos a Alondra Delgadillo que desactive su micrófono y nos diga, por favor, ¿qué es un fenómeno para usted? Pues yo a lo que vi en el video se puede decir algo de la naturaleza, algo que proviene de ahí, ¿no? Se podría decir que la rosa que está en el video es un fenómeno. Ok, esa es una aportación. Vamos a seguir preguntando. En este caso, a ver, Arizandi, ¿qué es un fenómeno? Bueno, para mí pues un fenómeno pues creo que pues es como una representación como de una acción o de un momento o algo que sucede como pues sí realmente una acción como bueno, yo no tampoco alcancé a ver bien el video porque tampoco salía, pero pues a mí me parece eso como algo que sucede por por algo como lo que escuché ahorita de mi compañera que decía de una rosa de cómo se abre, pues está haciendo una acción, pues es un movimiento como paralelo o algo así, no lo sé muy bien. Perfecto, no, está bien. Ok, entonces, Arizandi nos menciona que un elemento clave que podemos rescatar de lo que nos dice Arizandi es que es una representación. Es decir, un fenómeno es una representación y esta es una palabra muy, muy importante porque es decir, representación no es lo mismo que presentación porque la presentación surge de forma espontánea, ¿sí? Y la representación viene de forma consecutiva, es decir, es una presentación de algo presentado anteriormente, es decir, se vuelve o se vuelve a aparecer, vuelve a resurgir una presentación de algo que está precedido por algo, es decir, se presenta algo precedido de algo. Entonces, un fenómeno tiene vital importancia estas palabras que acaba de mencionar Arizandi, porque más adelante lo vamos a ver, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo en el video una rosa que se abre, que florece, es decir, algo que se presenta ante nuestros ojos, pero que está precedido de algo, ¿sí? Y eso no hay que dejarlo de lado. A ver, ¿quién más está? ¿A quién más le puedo pedir ayuda? En este caso... A ver, Wendy Maya. Mande.
cuando nosotros decimos, está existiendo, por ejemplo, ayer en la noche, no sé, pero al menos aquí en su humilde casa o en Zitácuaro, se empezó a llover por ahí por las 10:30 de 11 de la noche, ¿no? Nosotros pudiéramos decir, esto es un fenómeno meteorológico. ¿A qué nos referimos con esto? Fenómeno meteorológico. La palabra fenómeno unida al aspecto meteorológico, ¿qué quiere dar a entender o a qué se refiere? A ver, Wendy. No sé, que son como los más comunes. ¿Es algo común? Ah, Puede ser. ¿Qué más? no ¿Qué otra sé. cosa? Fenómeno meteorológico. Si ya hablamos de que fenómeno puede ser o podemos tener como palabra clave representación, si lo unimos con la palabra meteorológico, ¿qué está representando esto que está sucediendo? A ver, Odil. Pues podría ser como un cambio que tiene la naturaleza. Representación de un cambio de la naturaleza, perfecto. Bien, entonces vayan escribiendo por favor en sus libretas o ahí en lo que tengan a la mano el concepto de fenómeno y vamos a partir de ahí, ¿ok? Si nosotros queremos saber explícitamente qué es fenómeno, tenemos que partir de la significancia del origen griego que tiene. Es decir, en griego su significado es equivalente a fenómeno, interpretarlo como lo que aparece, ¿sí? Entonces, en griego, fenómeno significa lo que aparece. Y esto tiene diferentes, pues, sinónimos. Cuando nosotros mencionamos que fenómeno es lo que aparece bajo el lenguaje griego, es equivalente a decir que fenómeno es igual a apariencia, que fenómeno es igual a manifestaciones, fenómeno es igual a una revelación o una manifestación, como ya lo dije, apegándonos a lo que nos dicen los antiguos griegos. Bien, entonces, bajo nosotros tendríamos que partir bajo el análisis platónico que hace obviamente Platón acerca del mundo de las ideas y del mundo de la verdad. Recordemos que Platón es el primero que hace énfasis en los fenómenos. ¿Por qué? ¿Por qué hace énfasis en los fenómenos? Porque Platón nos menciona en su modelo del dualismo que hay dos mundos completamente similares y que uno se proyecta a raíz de otro, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas o el mundo de la verdad. El mundo de la verdad es aquel sitio donde está toda la información verídica existente y que ésta a su vez origina el mundo de las cosas. Es decir, cuando yo pienso, estoy en el mundo de las ideas y cuando observo, estoy en el mundo de las cosas, ¿sí? Quizás las cosas llegan a ser apariencias, es decir, llegan a ser cosas, manifestaciones, porque no sé si en realidad lo que estoy viendo es algo certero, es algo verdadero. Para eso tengo que remitirme al mundo de las ideas, contrastar estos dos elementos, tanto lo que veo como lo que pienso, e identificar que si tienen relación o son exactamente lo mismo, si es verdad, porque el mundo de lo que veo está sustentado por el mundo de lo que pienso. Las verdades o las ideas, recordemos que están en tres sitios para Platón: mi mente, la mente de Dios y el mundo natural. Entonces, las ideas las puedo pescar, ¿sí? Las puedo generar o alguien me las puede dar bajo el dualismo platónico, claro está. Bien sabemos que hoy en día ya las cosas no son así. Entonces, tenemos que tomar esto mucho en cuenta porque el fenómeno tendría papel en el mundo de las cosas, ¿sí? Y tendríamos que remitirnos a Platón porque
el mundo de las cosas, es decir, el mundo sensible, es la representación, como bien dijo Arizandi, de el fenómeno como tal, ¿sí? Pero que ese fenómeno está precedido por algo. Si nosotros remitimos o nos regresamos al concepto de fenómeno en griego, es lo que aparece, es decir, es algo que se manifiesta, es algo que sale, es algo que surge, y si no existe un precedente, algo no puede salir, ¿sí? Si yo no estoy adentro de una habitación, no puedo salir de la habitación. Entonces, el fenómeno solamente es una parte de algo más, al menos bajo términos platónicos, que Kant nos va a especificar de forma más clara. Entonces, regresando a nuestro significado, Heidegger también se hace cargo acerca del fenómeno, de aclararlo. Para Heidegger, el fenómeno es definido como lo que se hace patente por sí mismo, ¿sí? Repito, para Martin Heidegger, un estudioso de los fenómenos y de la fenomenología, nos dice que el fenómeno es lo que se hace patente por sí mismo. Volvemos otra vez a las ideas griegas. Manifestación de algo cuya manifestación está precedida por sí mismo, está generada por sí mismo, ¿ok? Entonces, teniendo esto en claro, podemos continuar con nuestro diagrama. Entonces, aquí, si se alcanza a ver, al menos el recuadro de este video, nos dice el milagro de la vida, crecimiento de una rosa. El crecimiento de la rosa, el cómo florece, es el fenómeno, porque es la representación de algo por sí mismo, ¿sí? Pero este crecimiento de la rosa no es como tal la realidad o la verdad absoluta de lo que vemos, porque solamente es un fenómeno, es decir, es una representación de la flor, no sé, desarrollando, extendiendo o abriendo sus pétalos. Hay algo más detrás de, es decir, el fenómeno es solamente una parte de la representación de la verdad o de la realidad. Aunque veamos esta rosa, como algunos identificaron en el video, floreciendo, ese florecimiento como tal no es lo absolutamente real de todo lo que puede existir. Entonces, a este florecimiento le podemos llamar fenómeno, ¿sí? Ya tengo el fenómeno, pero a partir de este fenómeno, y de aquí vamos a tomar este cuadrito, el fenómeno es manifestación de lo que nosotros vamos a llamar cualidades primarias, ¿sí? Entonces, este cuadrito comenzamos a llenarlo. Cualidades primarias, ¿sí? Al hablar de que el fenómeno es una representación de algo, el fenómeno es la manifestación de cualidades primarias. Haciendo un análisis sobre los fenómenos, a esto le vamos a llamar cualidades primarias, lo que está antes de la representación del fenómeno, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos elementos, las cualidades primarias que tendrían que ser, uno, los elementos originarios del fenómeno y de cierto modo las causas que originan el fenómeno. Entonces, por ejemplo, Monse, ¿qué se necesita para tener una flor primeramente? Antes de que aflore, ¿qué necesitamos para generar una flor? A ver, Monse. Pues tierra, ¿no? Uno de esos elementos sería tierra. ¿Qué más? Aquí la tengo. Agua. A ver, aquí ya tengo. Una cualidad primaria sería mi tierra. ¿Qué otra cosa? Agua. Perfecto. Por acá tengo el agua. A ver, acá está. Ya me había pasado. ¿Qué más ocupo?
Sol. Exacto. ¿Qué otra cosa? ¿Nada más con esto? Creo que eso es lo esencial. A ver, ya tengo agua, ya tengo tierra, que serían mis cualidades primarias del fenómeno o para el fenómeno. ¿Qué más? Si yo pongo en una maceta solamente tierra, agua y sol, ¿con eso ya crecerá una planta? La semilla. La Pues la semilla. semilla. Exacto, faltan las semillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que precede al fenómeno? Cualidades primarias. Es decir, si estamos hablando de que mi fenómeno es el crecimiento de una planta, de una flor, tengo que remitirme a que esto solamente, de alguna manera, si quieren representarlo con metáforas o con alguna, con un aforismo, sería: el fenómeno es la sombra y las cualidades primarias son la luz, porque sin la luz no se puede proyectar una sombra, pero una sombra tampoco por sí sola o una luz por sí sola no puede ser conocida. ¿Sí? Entonces, necesito de estos dos elementos bajo la fenomenología o el fenómeno para tanto concebir las cualidades primarias como el fenómeno en sí. ¿Ok? Ahora, para hacer crecer esta planta, también necesito, aparte de sus cualidades primarias, pudiera ser que causas, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de que, qué se tiene que llevar a cabo para que una planta crezca? Bueno, ya lo dijimos, tierra, agua, sol y semillas. Pero, o una o de dos, o hay un agricultor que planta las semillas, ¿sí? Es decir, el hombre puede ser causa de este fenómeno del crecimiento de la planta, o yo sé que esto le va a gustar a Monse por lo que he leído en varios de sus trabajos, o puede ser obra de la divinidad, ¿sale? Puede ser que esto también sea causa del crecimiento de una flor, o bueno, para estar en un punto medio, puede ser el hombre, puede ser la divinidad, o puede ser que la naturaleza, la madre naturaleza o los elementos naturales generen este fenómeno, es decir, generen que exista tierra, generen que se le agregue agua, generen que se le pongan semillas, generen que les pegue la luz del sol y que esto a su vez produzca el fenómeno llamado crecimiento de una flor. Entonces, prácticamente bajo esto, todo lo que les acabo de decir, el fenómeno es la apariencia de la Tierra que recibe agua alimentada por rayos del sol, donde habita una semilla cuyo hombre, cuya divinidad, cuya naturaleza ha generado que se desarrolle dicho fenómeno. Entonces, ¿con esto qué podemos concluir o qué podemos decir por el momento? Que el fenómeno es la representación de cualidades primarias, de causas y de elementos constituyentes, ¿sí? Esto pudiéramos pensar que en términos platónicos es el mundo de las ideas y acá el mundo de las cosas. Si yo no me remito al mundo de las ideas para conocer que el fenómeno viene precedido de la unión de la tierra, el sol, el agua, Dios, la naturaleza o el hombre, no puedo saber con certeza 100% real, no fake, dirían ustedes, que este fenómeno está sucediendo. Y si yo no tuviera la manifestación de estas cualidades primarias unidas entre sí y surgidas al mundo de las intuiciones o al mundo sensible o a mi observación, no pudiera yo conocer que existe representación material, representación en espacio y tiempo, nos dice Kant, de estas cualidades que se han unido para dar a nuestros ojos el conocimiento del fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos ideas muy específicas. Fenómeno, representación, el crecimiento de una flor, que nos remite a
cualidades primarias, a causas y a elementos generadores. Ya lo dijimos cuáles son. Si vemos a través de aforismos, el fenómeno tendría que ser la sombra que está proyectada por la luz. ¿Cuál es la luz? Las cualidades primarias. ¿Cuál es la sombra? El fenómeno, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, nos está dando a entender que hay dos elementos constituyentes de todo lo que está a nuestro alrededor, tanto el fenómeno como representación, que también le vamos a llamar experiencia posible, como cualidades primarias, es decir, la abstracción subjetiva de lo constituyente hacia el fenómeno que las intuiciones están captando, ¿sí? De forma sencillita, a las cualidades primarias, para evitar tanta palabrería que en la filosofía siempre está presente, le vamos a llamar de la siguiente forma, ¿sí? Lo en sí. A las cualidades primarias, en resumen, así lo vamos a sintetizar, ¿sí? A esto lo vamos a llamar lo en sí, y al fenómeno, pues fenómeno. Ese sí no hay cambio, no hay bronca con ello. Entonces, para todo fenómeno siempre está precedido por lo en sí, es decir, sus cualidades primarias y sus causas. ¿Bien? Si quieren, le podemos añadir aquí, esta sería luz, el fenómeno sería nuestra sombra. Y no es que sea algo oscuro, sino que solamente es una representación generada y entendida por nuestras intuiciones o percepciones, que en sí una intuición ya es una percepción, ¿ok? Entonces, hay de dos. Hay muchas personas que piensan que el solamente conocer los fenómenos es más que suficiente, que no hay necesidad de remitirnos a lo que es lo en sí, o en términos kantianos, la cosa en sí, que solamente validamos lo que está en nuestros ojos o lo que se presenta a nuestros sentidos. Y aquí entra mucho ahí la cuestión teológica de la existencia de Dios. ¿Por qué muchos niegan a Dios? Bueno, porque como tal no es un fenómeno, es decir, no es una representación que mi intuición rescate. Es por eso que pues muchos somos demasiado escépticos en ese tema. Yo deduzco que no existe porque no ha surgido un fenómeno de él, es decir, no ha sido proyectada de sus cualidades primarias un fenómeno. Solamente sé que Dios es un ser omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Bueno, omnipotente es todopoderoso, es dueño de la verdad, realizó todo el mundo de forma natural, realizó o nos dotó de inteligencia, es decir, solamente sabemos sus cualidades primarias, pero no ha existido una representación fenomenológica de él. Entonces, a todas aquellas personas que solamente se inclinan por considerar los fenómenos como la realidad o la verdad existente, los vamos a llamar fenomenistas, ¿sí? O al menos el fenomenismo es lo siguiente, es suponer, ahorita lo hago más grande por si no se alcanza a ver, que el fenómeno es la verdad absoluta, ¿sí? O realidad última. Listo. Sí lo vamos a definir. Vamos a aumentar. Fenómeno, ahí está, ¿sí? Entonces, fenomenismo, es decir, enclaustrarnos solamente en la creencia del fenómeno nos originará un fenomenismo. ¿Y qué significa esto?
significa suponer que el fenómeno es la verdad absoluta o la realidad última. Algo así como un empirismo completamente radical. Esto ya lo vimos con Hume. Hume era uno de los que mencionaba, solamente lo que es captado por los sentidos es verdad. Entonces, valores como la responsabilidad, al ser subjetivas y al no tener una manifestación directa de la cual puedan ser captada por los sentidos, es falsa, es una mentira, ¿ok? Entonces, por el otro lado, todos aquellos que se recargan en solo las cualidades primarias y afirman que lo en sí es lo único existente y algo así como un cartesianismo radical, el creer que solamente el mundo de las ideas es lo válido o al menos las cualidades primarias es lo que existe y lo que tendría que valer por sí mismo, podemos llamarle una subjetividad o subjetivismo radical. Subjetivismo radical, es decir, creer que lo abstracto, las ideas, son la verdad absoluta, ¿sí? Subjetivismo radical. Bien, debemos de entender que estos dos no pueden subsistir uno sin el otro, ¿ok? Es decir, el fenómeno no puede surgir sin lo en sí, no puede surgir sin sus cualidades primarias, no puede surgir sin un precedente. Y lo en sí no puede ser entendido sin ser observado, es decir, sin dar una manifestación de lo que ha llegado a ser lo en sí al mundo de la verdad, al mundo de los sentidos. Aquí es donde Kant, pues, es muy brillante, ¿no? Y aquí sí tengo que remitirme a Kant, porque mientras que Descartes nos decía que solo lo existente era lo en sí, en términos ya más modernos, y en el caso de Hume o en el caso de Locke, en el cual eran fenomenistas muy, muy radicales al pensar que todo lo fenoménico es lo completamente real, Kant es donde para los trenes, ¿no? Y dice, a ver, no, señores, ni el fenómeno en sí es la realidad absoluta, ni lo en sí es lo realmente verdadero. Necesitamos las dos cosas y las dos cosas unidas darán como resultado la realidad. La bronca es que lo fenoménico sí lo puedo conocer porque puede ser captado por los sentidos y lo en sí no lo puedo conocer porque es demasiado abstracto. Es ahí donde ahora sí Kant llama cosa en sí porque es inentendible, incomprensible, inexplicable en muchas ocasiones, mientras que el fenómeno es fenómeno como tal, es decir, es una captación de los sentidos. Entonces, para ir cerrando ya con este tema, tanto lo en sí es una proyección del fenómeno como el fenómeno es una derivación de lo en sí, es decir, tienen relación. Y yo no puedo conocer más allá de las cosas si no trato de interpretarlo en sí, y tampoco puedo conocer el mundo de lo real sin interpretar el fenómeno, ¿sí? Sé que suena más de lo mismo, pero es fundamental que nosotros podamos identificar todos estos elementos. Y para, repito, ir cerrando, hay muchas posturas acerca de lo que es lo en sí y lo fenoménico. Es decir, hay muchos sujetos que establecen tipos de relación donde se inclinan por una o por otra idea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a establecer tipos de relación. Tipos de relación. ¿Relación de qué cosas? Bueno, de lo en sí y del fenómeno. Para que ustedes puedan también decantarse por uno. Bien, tipos de relación. Vamos a comenzar. El primer tipo de relación existente entre lo en sí y el fenómeno es lo llamado exclusividad de lo en sí. Exclusividad de lo en sí. Este
es el primer tipo de relación. Es decir, pensar que solamente lo en sí es completamente válido, lo vamos a llamar exclusividad de lo en sí. Segundo tipo de relación, es decir, ¿qué piensan las personas acerca de este tipo de uniones que tiene lo en sí y el fenómeno? Bueno, hay otros que piensan que es lo contrario. Número 2. Exclusividad del fenómeno. Exclusividad del fenómeno. Hay otros que se encierran en solamente considerar el fenómeno como lo completamente válido. Y aquí podemos regirnos por un principio de no contradicción, pero lo dejamos para otra clase. Vamos a ir acercando los cuadritos para ir terminando. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que identificar estos tipos de relación? Pues para formar un concepto todavía más claro de lo que es fenómeno. 3. Lo en sí y el fenómeno están completamente separados por la nada. Es decir, hay algunas otras personas que dicen, ok, está bien, te compro la idea de que hay lo en sí, de que existe el fenómeno, pero no encuentro relación alguna entre el uno y el otro. Algo así como un pensamiento como lo concibe Parménides. Es decir, no hay transformación, no hay interpretación o representación, simplemente existen los dos elementos porque sí, no tienen relación entre alguno y otro, pero no puedo explicar por qué no existen relación, al menos eso era lo que decía Parménides. Entonces, lo en sí y el fenómeno están completamente separados por la nada, es decir, no los une absolutamente ningún elemento, no hay algo que pueda encontrar relación y esto pues no suena tan coherente como algunos pudiéramos pensar. ¿Cuál es el tercer tipo de relación? Solamente son 6, entonces vamos a el cuarto tipo de relación entre lo en sí y el fenómeno, en que lo en sí, el fenómeno, ¿sí? Están unidos por divinidad o un dimurgo existente. Para aquellos ateos que me estén escuchando, bueno, pues si Dios no los convence, puede ser que un dimurgo sí. ¿Qué es un dimurgo? Es una palabra que emplea Platón para referirse a un ente supremo, llámese naturaleza o llámese divinidad, pero no como tal un Dios judio-cristiano, simplemente un ser supremo. Entonces, cuando yo hablo de divinidad, pues sí me refiero a ese Dios judío-cristiano. Y cuando me refiero en este cuadro a Dimurgo, es esa divinidad que no es judío-cristiana y que puede ser también interpretada como una fuerza supranatural, ¿va? Entonces, por un lado tenemos una interpretación de ambos en que no están unidos por nada, pero por el otro lado sí, puede ser que estén unidos por las causas de la divinidad o por las causas originarias de un dimurgo o de un ente completamente supremo y superior. Entonces seguimos. ¿Cuál es la quinta relación entre sí? Entre fenómeno y lo en sí. La siguiente, número 5. División de lo en sí en una multiplicidad. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, puede ser que creamos solo en el fenómeno o de lo en sí, puede ser que no estén relacionados, puede ser que sí estén relacionados por un dios, por un dimurgo o por el dimurgo, ¿sí?
pero también podemos concluir de que lo en sí puede manifestarse de diferentes formas. Y esto yo creo que este tipo de relación, las 5 y las 6, es las que más tenemos que tomar en cuenta para estudiar qué es la fenomenología. Porque estamos retomando la idea de Demócrito. ¿Qué nos decía Demócrito? Todo está en constante cambio. Él nos menciona, no puedes meterte a bañar al mismo río más de una vez, porque todo cambia, todo está en constante transmutación. Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo en sí y con lo fenomenológico? Que lo en sí es completamente originario y constitutivo y que puede manifestarse a través de diferentes fenómenos. Es decir, lo en sí pudiera ser el átomo y el fenómeno una de muchas manifestaciones que puede tomar las cualidades primarias, ¿sí? Es decir, lo en sí puede ser una multiplicidad, es decir, puede ser manifestado de diferentes formas. Entonces, repito, ojo aquí, porque si nosotros concebimos a lo en sí como una multiplicidad, tendríamos que concebir o saber que existen miles de posibilidades para de representación de un fenómeno, ¿sí? Entonces, ya para cerrar con los tipos de relación, existe una sexta relación que es la que por la que se, no sé, decanta mucho Immanuel Kant. Entonces, sexto tipo de relación de lo en sí con el fenómeno, afirmación de lo en sí y su incognoscibilidad. Está. Es decir, afirmo que existe lo en sí y como hay diferentes interpretaciones o manifestaciones, las manifestaciones sí las puedo ver y sí las puedo entender porque son adoptadas por la intuición, pero lo en sí me es difícil detectarlo porque es algo como más subjetivo, entonces sí existe, pero no lo entiendo. Al menos esta relación hay entre o esta sexta tipología de manifestación es a lo que se especifica y aborda mucho Kant en su libro llamado Fenomenología, nomás, en su libro llamado Crítica de la razón teórica, ¿sí? Y Crítica de la razón práctica. Entonces, tenemos estos 6 tipos de relación. Prácticamente tenemos diferentes concepciones de lo que es fenómeno o diferentes orígenes de lo que nosotros debemos de entender como un fenómeno, porque tenemos un tipo de exclusividad de lo en sí, de lo fenoménico, tenemos que no hay unión entre ellos, tenemos que sí hay unión divina o natural por ellos y que lo en sí puede tener una multiplicidad y que lo en sí no lo puedo entender a causa de la multiplicidad. Entonces, ¿esto a qué conclusión nos lleva? Bueno, yo les pudiera comentar lo siguiente, a que en la época moderna, a raíz de todos estos problemas del fenómeno entre que sí es entendible, no es entendible, tienen relaciones, no tienen causas, se puede interpretar, no se puede interpretar, existe más de un fenómeno, tenemos que concluir en que generalmente podemos entender al fenómeno de 3 formas. Primero, de que es una vivencia concreta de la intuición, es decir, es una experiencia completamente accesible a los sentidos. 2, de que el fenómeno puede ser algo que nos aparece, ¿sí? Algo que nos aparece, porque si nosotros creemos en que no hay una causa o no hay un origen, puedo sustentar esta idea de que los fenómenos simplemente están en el mundo exterior y que yo los entiendo y los capto, pero sin la necesidad de haber sido generados porque subsisten en sí mismos. Entonces, tercera interpretación, los elementos reales del fenómeno son apariciones que son captadas por la intuición. Es decir, hay una concepción anterior del fenómeno que esta concepción, esta manifestación es interpretada por mi intuición.
No sé si ustedes quieran que lo escriba, rápidamente lo puedo hacer. Podemos concluir en 3 interpretaciones. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ya para cerrar con el tema del día de hoy. A ver, vamos a moverlo acá. Y poner un cuadrito aquí. Entonces, vamos a escribir acá. En conclusión, 2 puntos. En conclusión, tengo 3 significados derivantes de lo que es un fenómeno. 1 es la vivencia concreta, pues, vivencia concreta de la intuición, ¿sí? Número 2, ¿cuál sería el segundo significado derivado de todas estas relaciones de interpretación? Bueno, vamos a descubrirlo, ¿sí? Número 2, el objeto intuido como el que nos aparece y de modo que induce al error se llama asimismo fenómeno. Punto. Y número 3, la última. Los elementos reales del fenómeno en el primer sentido son en concreto la aparición de la intuición. Hay un ¿cómo decirlo? Hay un filósofo que se encarga también, es un filósofo llamado Gauss, que también se intriga mucho por la fenomenología, el fenómeno, etcétera. Entonces, estos conceptos, digamos que son la interpretación que hace Gauss acerca de todo lo que hemos platicado referente a la antigüedad clásica, de la concepción de lo que es un fenómeno. Ya en términos modernos, podemos distinguir que son 3. El fenómeno es la vivencia concreta de la intuición, es decir, es lo que rescata mi intuición, sería el primer elemento. 2, el fenómeno puede ser entendido como el objeto intuido, como el que se nos aparece y de modo que induce al error se llama a sí mismo fenómeno. Es decir, el fenómeno aparece ante nuestros ojos sin ninguna causa y el no tener esta causa o no tener una motivación de realización es lo que puede hacer que interpretemos de forma inadecuada el fenómeno en sí. Y número 3, los elementos reales del fenómeno en el primer sentido son en concreto la aparición de la intuición, es decir, el fenómeno sigue siendo algo que se nos presenta, algo que que encontramos a través de los sentidos, pero que en esta tercera significación sí se habla de elementos reales. Bien, entonces para finalizar el tema del día de hoy, y para hacer una pequeña introducción a lo que será mañana Husserl y la fenomenología, pues filósofo llamado Husserl, que es el padre de la fenomenología, deduce que el significado número 2 es el que más genera errores en su interpretación. Es decir, los principales errores que nosotros tenemos
al presenciar un fenómeno es no tener un conocimiento de una certeza, de una verdad absoluta que preceda o que sea antecedente del fenómeno. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Husserl ante la significación número 2 del fenómeno? Lo siguiente, solo solo con apoyo de la fenomenología, podemos plantear y entender la relación del fenómeno con lo real o lo verdadero, ¿sí? O lo verdadero. ¿Esto cómo lo vamos a nosotros a entender o cómo es que nosotros vamos a poder llegar a través del fenómeno a la realidad sin tener errores a través de la conciencia? O vamos a tomar la conciencia como mediadora. ¿Sí? Entonces, Husserl deduce que el significado número 2 es la que más genera errores. Incluso Husserl nos dice que el significado número 2 es el significado más antiguo, primitivo de lo que es fenómeno. Y como es un significado muy antiguo, muy primitivo, hay que esclarecerlo. ¿Y cómo es que vamos a esclarecer cuál es la verdadera relación entre el fenómeno y lo real? Porque el fenómeno, al ser lo aparente, tiene ahí una tarea que resolver al relacionarse con la realidad o la verdad absoluta. Bueno, esto solamente lo vamos a saber si adoptamos la fenomenología como una ciencia de conocimiento, como una filosofía científica que nos permita entender la relación con lo posiblemente real o lo verdadero a través de la conciencia, ¿sí? A través de la conciencia. A ver acá. Conciencia. Ahí está. Conciencia. Y prácticamente la conciencia, pues es lo que nosotros vamos a llamar psiquismo, ¿sí? Es decir, las estructuras de pensamiento, como ya lo había planteado Kant, las estructuras de pensamiento que nos originarán interpretar tanto el fenómeno en primera instancia como lo en sí, es decir, lo verdaderamente real o la certeza absoluta. Ya después hay algunos alumnos de Husserl que pues prácticamente desarrollan aún más esta idea de fenómeno, es decir, algunos como este tipo llamado Spiegelberg, sí, no es Spielberg, no como el director de películas, no, Spiegelberg, que es alumno de Husserl, deduce de todo el análisis que hace su maestro en que puede haber una realidad, puede haber un fenómeno o puede haber un fenómeno realidad. Es decir, si solamente nos enfrascamos al fenómeno, podemos entender algo como lo dado a nosotros. La realidad sería lo que subsiste por su propio entendimiento que tiene a fundamentar la realidad. Y si unimos estos dos conceptos e interpretamos de forma adecuada el fenómeno con lo en sí, podemos obtener el fenómeno realidad, es decir, el fenómeno que ha sido captado, que ha sido presentado ante nosotros, pero que también ha sido entendido desde sus bases, es decir, desde lo en sí. ¿Qué onda con esto del fenómeno? ¿Y por qué tanta palabrería y tanto análisis? Porque la fenomenología es decir, la distinción de la realidad al unirse con el fenómeno va a ser inspiración del existencialismo. Y esto pues lo dejaría aquí un poquito inconcluso para mañana pues terminar de abordar todas las cuestiones de la fenomenología con Husserl y darle al clavo de
cómo es que la fenomenología inspira tanto al positivismo, pero sobre todo, y de lo que nosotros nos vamos a ocupar, es del existencialismo. La bronca es que el fenómeno no me permite distinguir o fijar una relación entre lo real y la verdad, porque como el fenómeno es una manifestación múltiple, es decir, es una manifestación muy diversa de algo que está más allá de lo visible, no se sabe si el fenómeno es precedente de la verdad, porque puede ser solamente una opción, una multiplicidad, una de muchas manifestaciones que muy atrás de ello esconde la verdad. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. A manera de conclusión, eso es lo que yo pudiera decirles. El fenómeno, al ser multiplicidad, no me permite conocer lo en sí, es decir, la verdad o lo real. O al menos no es que no me lo permita, sino que es como una dificultad que tengo, ¿sí? Es una dificultad que a través de la fenomenología elimino dicha dificultad, no elimino al fenómeno en sí, porque entonces si yo elimino al fenómeno, pues me quedaría solamente con lo subjetivo y lo abstracto. Necesito del fenómeno, no se nos olvide que es el único puente para interpretar lo que está más allá de él. Entonces, necesito entender, pero identificar cuál de la multiplicidad de fenómenos es lo que me llevará directamente a lo en sí, entenderlo en sí y llegar a la verdad o llegar al a la realidad. Bien, entonces es un complejo problema que muchos filósofos se encargan de resolver porque no es como una enchilada, tratar de entender los fenómenos, tratar de entenderlo en sí para llegar a la realidad o a la verdad, cosa que Husserl sí va a tener que abordar, pero lo haremos hasta el día de mañana, porque puede ser que ahorita ustedes ya tengan una trombosis ahí, intelectual, que tengan que estar asimilando toda esta información y mañana dar traste con la fenomenología. Repito, ¿dudas, preguntas? Al parecer no, entonces espero que hayan rescatado las ideas principales de mi pequeña explicación, ahí un tanto accidentada, pero la tienen, y pues al rato suben sus notas, suben todo lo que hemos visto del fenómeno, para mañana continuar con qué es fenomenología y ya entrar de lleno con un existencialista de los más preferidos, que en este caso es Heidegger. ¿Sale, vale? Entonces, si no hay más, que tengan buen día, nos vemos mañana, hagan sus notas y échenle ganas, disfruten su cuarentena.